Panorama Mundial Galáctica. Toda la información local e internacional con noticias auténticas para que sepas lo que realmente pasa en todo el planeta Tierra. Bien amigos, este panorama internacional que llega directamente desde el viejo mundo, allí está hoy acompañándonos como para tener un informe realmente de último momento con lo que está pasando justamente en todo el continente europeo. Ella es la especialista en el tema del análisis internacional, la señora Susana Andrada, a quien ya mismo le damos la bienvenida. Susana querida, un gustazo enorme poder saludarte y poder estar en contacto contigo. ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Sí, todo bien por aquí. Bueno, me alegro. Susana, todo tranquilo dentro de lo que se puede decir, ¿no? Tranquilo. Tranquilo dentro de lo que se puede decir. Claro. El panorama, digamos, a futuro no es muy prometedor acá en Ujú. España principalmente, ¿no? Como te decía la última vez que hemos hablado, Sí, que se espera un otoño, acá estamos ya entrando en otoño, tal se cual. espera un otoño donde las pateras que salen, hay aproximadamente 600.000 inmigrantes que están esperando del otro lado de Mauritania. Recordemos Ajá. que Mauritania es un país africano que queda frente a las Islas Canarias, ¿no? En el Atlántico. Sí. Y con proyecciones de trasladarse al continente europeo ¿Y durante dónde van a poder principalmente durante... meter esa tremenda cantidad de gente, ¿no? ¿Dónde la van a ubicar? Sería la gran Mira, pregunta, ¿no? es el tema migratorio acá es un tema muy delicado. Yo creo que ya se le fue de las manos, se están dando cuenta ahora. Por Sí. ejemplo, te pongo un ejemplo. A ver. El gobierno alemán ordenó la semana pasada la ampliación de los controles en todas las fronteras. O sea Sí. que las fronteras internas de Europa empiezan a ser controladas por los países. Alemania controla las fronteras con sus países Sí. limítrofes, cosa que Ajá. corta totalmente el acuerdo que existía con respecto a la libre circulación en el Sí. espacio Schengen, ¿Y cómo el va a afectar el famoso. libre comercio, la circulación normal, habitual que había? Eso va a ser un cuello de botella enorme seguramente. Y bueno, en principio dicen que lo que más buscan en esta situación es tratar de controlar Sí, valga la redundancia de palabras, sí, parece un cuento de no acabar, sí, pero el incontrolable inmigración que está habiendo. Vos muy sí, bien recién dijiste, ¿dónde van a meter 600.000 personas? Mira, están entrando actualmente en España por la ruta de sí, Mauritania, la ruta del Atlántico, digamos claro. que Mauritania está enfrente de las Islas Canarias, en la primera isla, que es la isla del Hierro, están entrando entre 500 y 1.000 inmigrantes por día. Por Hoy, día, claro. por día, Ajá. por día. O sea, en una semana tenemos ya 30.000 en un mes, Ujú. por ¿Y qué, decirte. y qué los tienen? ¿Los tienen directamente a todos asignados ahí? ¿Que hay algún organismo que está haciendo algún tipo de Claro. control? ¿Cómo funciona A esto? ver, Bueno, la gente sale de las costas de África. sí, Cuando llegan digamos, a las aguas internacionales, hay un acuerdo firmado en toda Europa que dice que cuando se encuentra a una persona que está en el mar, en el medio del mar, sí. sin posibilidades de supervivencia, tienen la obligación legal, moral, tómalo como quieras, de recuperarlo y llevarlo al puerto más cercano. Ajá. En este caso, lo que hacen los traficantes de personas, porque ahora hasta el mismo Pedro Sánchez le dice traficantes de personas, lo que hacen es que los llevan en patera Ajá. hasta el límite de lo que serían las aguas ¿Pero les internacionales. cobran algo? ¿Tienen que pagar alguna tarifa? Sí, ¿Cómo es? ¿Es un negocio? ¿Armaron un claro, negocio? le cobran como 6.000 euros por lo menos a cada uno de los que se trasladan para acá. Ajá. Y los dejan ahí, y ahí automáticamente están los barcos de Open Arms o de Médicos Sin Fronteras, o quién son Sí. muchísimas estas organizaciones Mm. internacionales que dependen de Alemania principalmente y de Francia, Ajá. los recuperan y los llevan al primer puerto, que en este caso sería la Isla del Hierro en Europa. Una vez que llegan ahí, digamos,
estos open arms, estos barcos Sí. que se dedican a A eso recuperar a específicamente, los, claro. reciben subsidios del gobierno alemán, no te creas que esto es gratis. O sea, Ajá. fíjate todo el dinero que se invierte, se reinvierte y por otro lado están los traficantes de personas y todo el Claro. negocio que hay Todo es detrás un de negocio todo esto. irregular, claro, es todo Sí, una cadena de corrupción tras otra, ¿no? ¿Cómo exacto. no sería conveniente Una vez que llegan, derivar esos presupuestos a los países para que ordenen y le den una también, contención o darle no, no, directamente algún es sistema de que refugio o de desarrollo productivo para que esta gente pueda ganar su mango y vivir con dignidad? sí, Pedro, es que también hacen eso. Ajá. También hay dinero que en el último viaje que hizo Pedro Sánchez y llegó a un acuerdo económico de muchos millones de euros Se para había escuchado Mauritania. algo de eso, pero dicen de que el dinero no llega, queda en el camino. O sea, no se destina donde te Bueno, deberían destinarlo. es como estamos hablando de gobiernos africanos o Sí, gobiernos claro, corruptos o gobiernos que se claro. quedan con el dinero, no Olvídate. llega a la gente y la gente termina trasladándose para acá. Y Sí. por otro lado, como pasa, porque esa es una ruta, en España está el otro pase, la otra ruta migratoria, que es Mm, la de Ceuta y Melilla, que están claro, ahí permanentemente los marroquíes tratando de cruzar la frontera. Y claro. ahí también dicen que hay mucha extorsión por parte de Mohamed VI, que es el rey de Marruecos, Ajá. con respecto a que le dice a Pedro Sánchez, bueno, me diste 10, dame 20 porque si no te hago pasar Qué va. 500. Bueno, te doy 20. Bueno, ahora dame 30 porque te hago pasar 300. Una locura. Eso es real, eso lo dicen todos acá, Claro. existe Hay un verdaderamente aprovechamiento justamente un del drama de la aprovecha, gente. claro. Claro. Claro, porque en realidad, Pedro, el gran drama migratorio es tremendo. Una vez que llegan al continente europeo, lo primero que hacen es, lógicamente, le dan acogida. Muchas veces cuando los centros de acogida no tienen lugar, lo que tienen que hacer es llevarlos a hoteles de 2, 3, 4 estrellas, porque son todas zonas totalmente turísticas. Turística, No claro. existe el hotel de 2 y 3 estrellas, Claro. 4 y 5 estrellas, y ahí los tienen que acoger a todos los inmigrantes, darle comida, darle vestimenta, darle un móvil para que se puedan mover, Ajá. regularizar su situación y a partir de ahí después lo trasladan al continente. A Ajá. todo esto nos encontramos que Alemania cerró las fronteras, o sea, Ajá. es muy difícil ingresar ahora como hacían antes los inmigrantes que ingresaban en tren, en Sí. barco, como sea, es muy, muy Está difícil. totalmente bloqueado. Ajá. Está totalmente bloqueado. Esta Ajá. semana yo tuve la oportunidad de estar paseando por Italia, estuve, bueno, Ajá. Roma es mi hogar, ¿no? Sí. Realmente, y de Roma nos fuimos para el norte, para el lado de Turín, Módena, Sí. el norte rico, el Claro. norte que tiene un PBI prácticamente como Alemania. Ujú. Me llamó la atención una cosa y después estuve buscando datos A y lo ver. puedo corroborar. Sí. Italia tiene muchísimos menos problemas con los inmigrantes que España. Ajá. ¿Pero por qué? Y según datos estadísticos, Sí. Italia redujo con el gobierno de Meloni el 60% el ingreso de inmigrantes a lo que eran los inmigrantes en ese momento de Libia y de Túnez que Claro. ingresan por Lampedusa, Ujú. O por sea la que isla de pudo Lampedusa. hacer algún tipo de control, reestructurar Pero la cosa. Ujú. el control salió muy caro, porque tuvo Ajá. que arreglar con Túnez y con Libia Sí. millones de euros Ah, también, que todos dicen, bueno, este año Italia le dio millones de euros, además la Unión Europea le da, pero Italia le dio ah, millones de euros para que no pasen, pero no sé si el año que viene van a poder todavía, o cuando se sí. vaya Meloni, Mm, esto explota. claro. Y por otro lado, como te comentaba la última vez, lo que hizo Meloni fue abrir en Albania, un centro de acogida y trasladarlos allá directamente. Ah, Se nota, ujú, honestamente te digo, se nota. Yo claro. estuve, está bien, si te moves por la zona de Termini en Roma, Sí. lógicamente siempre hay focos donde existen todo tipo de malandras, de marginalidad y Claro. demás. Pero, por ejemplo, en el norte de Italia, que es una zona rica y que es una zona que también los inmigrantes la buscan mucho para vivir porque hay un buen PBI ahí, Ujú. no se ve la cantidad de inmigrantes como se ven acá en En España. Acá España, vos te claro. vas a cualquier pueblo Y y los está ves fuera de caminando, control. Ah, deambulando, ah, descontrolados, peleándose entre ellos. Eso no lo ves en ujú, Italia. Evidentemente, yo creo que hay algún tipo de control. O sea, los que trabajan, se ven sí. africanos, ¿eh? Ujú. Pero los que trabajan
no tienen ningún problema. Ahora, los que no trabajan no están ahí, los mandan a Albania o directamente arregla con los países centrales africanos para que no los dejen pasar. Ajá, Es así. claro. Esa es la realidad que estamos viviendo hoy. A Ujú. todo esto, Alemania nuevamente está, una región de Alemania está con elecciones este fin de semana y Sí. nuevamente parece que la extrema derecha, como les gusta llamarlos a ellos, Ujú. va a ganar y sobre todas las cosas, teniendo en cuenta estas irregularidades que se dan con respecto a las migraciones. Claro. Ahora, Así que estoy, más teniendo en cuenta esto que vos estás comentando, ¿no? Realmente que hay una afluencia descontrolada de una inmigración que evidentemente va a generar cada semana que pasa un mayor conflicto, ¿no? claro, claro, es lo que están esperando es que esto, digamos, hoy día son entre 500 y 1000 que están entrando por la Isla del Hierro, que la Isla Ujú. del Hierro son, no te miento, pero deben ser 20.000 habitantes los que viven y actualmente está desbordado la cantidad de gente que hay. Sí. Lo mismo Ujú. pasa en los pueblos. Ujú. Hace poco en un pueblo en Galicia había llegado Ujú. 200, más o menos entre 200 y 300 inmigrantes, no tenían dónde ponerlos, los pusieron en una escuela secundaria Sí. y el rector de la escuela le pidió por favor a las alumnas que no vayan con la pollera, con pollera, que vayan con pantalones porque tenían miedo de que sean violadas. Esa, o sea, que un rector o que de un colegio llegue a decirle a sus alumnas, por favor no vengan con las polleras porque pueden ser violadas, porque tengo que acoger a 300 o 600 menores no acompañados, Sí. eso te marca un poco la pauta de lo que es la inseguridad que genera todo esto. La inse Vos pensá, Pedro, o sea, ponete un poquito en el lugar, ¿no? Es gente que viene de países donde existe la ley de la Sharia, Ujú. donde las mujeres están cubiertas totalmente de arriba abajo, Sí. jóvenes entre 18 y 35 años en su gran mayoría, donde nunca vieron a una mujer con el pelo suelto, con una remera escotada, con una remera de verano, con un pantalón ajustado, con un short, nunca, nunca lo vieron. Claro. Ujú. Tuvieron la posibilidad de verlo acá. Hay Ujú. muchísimas violaciones, lamentablemente, acá en España, muchísimas. Al ritmo que vamos, yo pienso que España es la próxima en caer, así como cayó Inglaterra, como cayeron Países Bajos, como cayó Francia, como cayó Alemania y próximamente España. ¿Por qué? Porque acá hay un descontrol directamente con el tema de la migración. Claro. Un tema delicadísimo lo que estás comentando, realmente muy preocupante, ¿no? Y llama poderosamente la atención que no haya habido una mínima concientización para ver cómo le buscaban la manera de ordenarlo, ¿no? Más teniendo en cuenta todos estos graves hechos que estás comentando que ya se vienen cometiendo hace bastante tiempo. Exactamente, sí, 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 sí. En realidad, yo te hablo por lo que conozco, sobre todo acá en España y en Italia, ¿no? Ujú. Acá en España es un poco como que lo quieren tapar. Ujú. Cuando Claro. hay un caso de violación en la Y porque televisión, está tratan. afectando tremendamente el tema del turismo, el comercio, el intercambio comercial que hay en la zona y en toda la región, evidentemente debe estar tremendamente complicado, ¿no? Vos pensás que España vive del Por turismo, eso. el PBI es el 13%, está vinculado directamente con el turismo. Y eso las No empresas puede, locales que dicen, ¿están haciendo algún tipo de reclamo al Estado español con respecto a esto que se está viviendo? no que No digamos, se no difunde tenemos tampoco, conocimiento, claro, no se difunde esto, claro. porque no se difunden los datos tampoco. Por Ajá. ejemplo, en el día de hoy dieron los datos de las violaciones que se triplicaron en el territorio Po. español en el último tiempo, y ellos dicen, bueno, hubo muchas violaciones, y por ahí te dicen, Mm. de un 100%, te pongo una cifra, no la recuerdo bien ahora, ¿no? A El ver. 20% son españoles, pero no, o sea, no te aclara porque está prohibido Ajá. decir si son extranjeros o si son Extranjeros o son, inmigrantes. claro, inmigrantes. Está prohibido usar la O la palabra población inmigrante. local, o sea, no hay una cifra realmente con los porcentajes respectivos de las violaciones que hay entre los mismos emigrantes con los No, residentes no que se españoles. publican.
no que Ajá, se publican, pero si vos entras en las páginas de, qué sé yo, de la Guardia Civil, sí. por ejemplo, vas a encontrar que el año pasado hubo 973 casos de violaciones, de los cuales Puf, 930 eran de inmigrantes. ajá, Pero no, la noticia nunca va a salir de esa forma. claro. ¿Por qué? Porque lo ocultan. El tema inmigrantes, el Mm, tema senegalés, sí. llamalo Mauritania, marroquí, llamalo musulmán, llamalo como quieras. Ujú. Eso no se puede No hablar, se puede está hablar, prohibido claro. prácticamente hablar en la Ujú. televisión. Nadie te va a decir nada, pero directamente nadie lo O sea que dice. están dando a entender que tampoco lo pueden controlar, o sea, las autoridades españolas no lo pueden controlar, es un tema No, que se no les se fue de puede, las ya manos. no se, ella se le fue de las manos. Ah, Pero por otro lado, bueno, como te decía, España, Italia reciben mucho dinero de la Unión Europea por cada claro. uno de los inmigrantes que Mm, entran y esto seduce a los gobiernos, que mm, lógicamente que después el gobierno destina ese dinero para Canarias, para la Isla del y Hierro, sí, para Ceuta, para mm, Melilla, para lo claro. que sea, pero la realidad es que está desbordado. Mm, Vos, si te movés en lo que es acá, Barcelona, que es el lugar que a mí sí. me toca estar la mayor parte del tiempo, Mm, te vas a encontrar con una cantidad de gente africanos o marroquíes, musulmanes, mm, moros, llámalo de la forma que quieras, que están deambulando, dando vueltas por la calle, robando, generando molestias a la gente, pánico y demás. En los pueblos pasa exactamente lo mismo. qué bárbaro. La diferencia con Italia es abismal, Mira a vos. tal punto que en un momento le digo a mi marido, mira, me siento como en la Europa de hace 15 años atrás, cuando uno llegaba y Sí, era europeos nomás o claro. era gente normal. No, Ujú, estas bandas que vos decís, tengo miedo de pasar porque me van a robar o recién le robaron a alguien. Mi hija vive en Barcelona, en el sí, Born, que es un barrio hiperturístico, ajá, hiperturístico. sí, Y bueno, y yo siempre le pregunto cómo están las cosas y me dice, mira, dice, lleno de turistas como siempre, ajá, dice, y todos los días se escuchan, me robaron, qué a la bárbaro. policía, Claro. o sea, la inseguridad es muy grande, Que es te puedo permanente, asegurar. claro. ¿Hay algún tipo de repercusión con lo que ha pasado en Medio Oriente en las últimas horas? Realmente este conflicto Israel, Hamas y el resto de los vecinos, ¿cómo lo está tomando en este caso el europeo? ¿Qué se está diciendo justamente Bueno, sobre esta situación? vos, bueno, no sé si sabrás, pero bueno, el europeo es proclive a defender y a proteger al pueblo palestino Sí. o a la gente de Ujú, Gaza. No sabe diferenciar mucho qué ha pasado, pero en ujú. general me parece No diferencia a un. la población civil palestina con el terrorismo palestino, No, ¿no? no, Son no. dos cosas Y totalmente distintas, claro. son totalmente distintas. Me parece Ujú, que este atentado que sufrieron la gente de Hezbollah fue muy puntualizado, ujú. localizado, focalizado a cada uno de los terroristas. Me parece que es la primera vez que no muere Gente gente, civil, digamos, claro. civil. Ujú, ujú, Pero no es así visto acá, no, acá claro. está visto como que se le fue de las manos, o sea, que Israel cometió un hecho terrorista Claro, grave, bien, gravísimo, sí. que no tendría por qué haber actuado de esa forma Mm, y que digamos, como que ujú. el malo de la película sigue siendo No, Israel. no dijeron lo mismo cuando hubo justamente el atentado, el ingreso con el tremendo atentado terrorista producido contra Israel, ¿no? Porque No, fíjate la nada, paradoja del asunto, ¿no? Realmente nada. como Es cuando como que hay intereses creados justamente y la gente está desinformada, pasan estas cosas, ¿no? O sea, hay sí, evidentemente como un antisemitismo ya perverso e sí, inmoral en ese sentido, ¿no? sí, sí, Porque, sí, sí, bueno, sí, sí, una cosa es un tema y otra totalmente distinta a la otra situación. No tiene nada que ver el accionar terrorista con el hecho de ser afectados integrantes de la población civil. Sin embargo, meten claro. todos en la misma bolsa. Como que ya también hay una temática o una postura de parte de los europeos, alemanes, franceses, de ser proclive a ese tipo de cuestión, ¿no? De Bueno, ir por lo más berreta que uno puede ir, decir, bueno, no saber separar, como quien dice, la paja del trigo, ¿no? bueno, yo te comentaba la vez pasada, ¿no? Acá en Europa existe mucho el complejo de nazi, Claro. y sobre todo los alemanes, tienen Mm. complejo de nazis, así le Ajá. dicen, ¿eh? Sí. Entonces, tratan de correrse de esa postura, Ajá. ¿no? Y bueno,
y cae, me parece que caen del otro lado, porque si bien ellos tienen el complejo de nazi, pero siguen teniendo un comportamiento nazista Sí. al Mm, echarle toda la culpa a Israel. claro. Es como que lo que pasó el 7 o 9 de octubre, no me acuerdo, del año pasado, que ya falta muy poco, falta un mes nomás, Mm, parece terrible atentado donde sufrieron, donde murieron mucha muchos gente. jóvenes, Mm. incluso jóvenes que tenían doble ciudadanía, Y sí, israelita, sí. Ujú. alemana, ¿no? Y Sí. demás. Latinoamericanos también hay Parece, muchos. También, claro, claro. claro, claro, pareciera como que eso no sé, No, no no pasó, afecta, ¿no? La cuestión de lo que ellos quieren demostrar de la moral, de la ética, para esas cosas no existen. Para el otro sí, ¿no? Para para respaldar el otro sí, lo para el otro, por irrespaldable ejemplo, sí, claro. O sea, una mentalidad muy perversa, ¿no? Que no se ha claro, por revertido a ejemplo, pesar de lo que ha pasado durante tantos siglos, ¿no? lo que pasó en Israel, digamos, el ciberataque que hizo Israel sobre Hezbollah, Ujú. bueno, al principio, lógicamente, fue lo que causó fue sorpresa, Sí, un poco de admiración y ujú, no había palabras como para claro. poder explicar lo que había sucedido y Por la demás, precisión pero también que se claro. utilizó, ¿no? Cómo se armó. Ujú. Pero al Claro, día siguiente ya era el comentario era, bueno, pero me parece que es claro, demasiado, que sí, Israel se le va de las manos, que sí, está claro, demasiado. O sea, yo claro, digo demasiado fue lo que hicieron ellos el 7 de claro, octubre, que sí, mataron y claro, tienen todavía como claro. 100 pobres inocentes que están Desaparecidos, secuestrados sin saber si secuestrados, están claro. Sí. o no. Cuando ellos agreden no pasa nada. Ahora cuando los otros se defienden, viste cómo es, ¿no? Bueno. Pero bueno, pero es parte de todo lo que es la Es parte de cultura la triste woke. historia, claro. Es parte Ujú, de lo que es la cultura woke. Un día te ujú, voy a hablar de lo que es la cultura woke, de lo ajá, que es la Agenda 2030, te lo tengo prometido, dale. pero tiene que ver todo eso con esto, Dame, a con ver, todo lo dame que es... aunque sea un pequeño anticipo para que la gente entienda qué es o por qué se le llama la cultura woke. Mira, la cultura woke es todo aquello que tiene que ver con lo delicado, lo Lo sensible, ¿no? sensible, claro. Mm, Exactamente. Entonces, ante el caso de los inmigrantes, ujú, ¿cuál es la postura del europeo, no? En principio, sí, pobrecitos, hay que sí. acogerlos, hay que Ajá. tenerlos acá, hay que Victimizarlos, ¿no? acompañar. Victimizarlo, decir, bueno, no, porque Exacto. tratar de defender algo que en el fondo ellos mismos saben que es Ellos indefendible, porque mismos, no está adecuado a las situaciones y a las circunstancias que se viven, ¿no? ellos mismos saben que es imposible Claro, que toda África entre en Europa. claro, Es imposible. claro, O sea, hay que buscar otras formas, no claro. sé cuáles, pero hay que buscar otras Regularlo, formas. controlarlo, dosificarlo de Correcto. alguna manera y saber cómo se va distribuyendo, ¿no? No hacerlo todo así de Exactamente. una manera intempestiva. Bueno, Exacto, exacto. Lo mismo con el tema de Palestina, ¿no? claro, Ahí la víctima es Palestina y lógicamente que hay que salir a apoyar a ellos sí, sí, bajo cualquier circunstancia. es así. Es un tiempo muy difícil, Sí, ¿eh? y una Porque postura, una postura inentendible también por otro lado, ¿no? es Porque inentendible. es muy incoherente todo. Mm, Tratar de explicar lo obvio, sí. ¿viste? Es como que vos decís, no puede ser No que es la fácil, gente no esté no entienda, viendo ¿no? Mm. y no vea lo que es Lo que pasa, obvio, claro, y ¿no? lo que está pasando, porque está ahí frente a los ojos de todos, ¿no? Pero bueno, muchas personas por ahí tienen una venda, ¿viste? No quieren ver la realidad de lo que acontece. Bueno, vamos a ver cuando puedas prepararte un informe sobre eso y lo coordinamos la semana que viene o en algún momento que Sí, puedas sí, y lo cómo no. hacemos. ¿Te parece? Sí, 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 vamos a ver cómo terminan las elecciones de Alemania, que es Y es lo un que estamos temita. todos esperando. Ujú. Vamos a ver cómo continúa esto de las fronteras que se están en cierta forma Ujú. cerrando. Sí, El pase insaciable, incansable de las distintas pateras y y sí. cayucos hacia las islas españolas. Y bueno, y a medida que esto se va a ir calmando, vamos a ir conjugando todas las cosas para Perfecto. entender digamos, el leitmotiv, el fondo de El esta fondo de la cuestión, ¿no? cuestión, Porque claro. Y sí. no es que las cosas suceden porque, bueno, se le Mm, escapó la tortuga a Europa. ya. No se le escapó la tortuga a Europa, ¿eh? Saben, Europa saben, sabe muy bien lo que está saben haciendo. perfectamente lo que está haciendo, Sabe ¿no? O sea, perfectamente lo que está haciendo. fronteras, inmigración, muy caliente las fronteras, inmigración descontrolada sería un poco la síntesis de lo que está pasando en este momento, ¿no? Y futuro Exactamente, fronteras inimaginable, futuro impredecible. impredecible, pero en Claro, cierta forma como que están abriendo los ojos y están dando cuenta.
¿Por qué? Porque la derecha, como ellos llaman, que es la gente común, con sentido común, Sí, se da cuenta que esto no va más, claro. vota otra cosa, vota a la derecha que ellos le dicen, y ahí ellos dicen, ay no, me parece que se nos fue de las manos el tema Claro. de las migraciones. Sí, Si no, no hubiese pasado absolutamente nada. tal cual. Te mando un gigante abrazo, Susana, pasalo lindo y estamos en contacto en cualquier momento. ¿Eh? Gracias por Dale, este clarísimo informe, como siempre. muchísimas gracias. Un gran abrazo. Susana Andrada, desde Barcelona, España, un poco planteando y analizando con nosotros la realidad triste que está dándose justamente en la madre patria, ¿no? Qué penoso saber de que no se encuentra un término medio como para poder resolver este drama que es la inmigración en el mundo. Nos vemos.